Los seres humanos jamás van a dejar de sorprenderme, güey, o sea, neta. Cada que hablo con una persona, por más sencilla que sea la conversación, hay algo, güey, algo que no puedo explicar con palabras, pero de alguna manera la gente como que me sorprende. Sinceramente no creo explicarme, güey, pero creo que cada que conozco a alguien nuevo, como que descubro algo, para bien o para mal, como que al mismo tiempo todos somos iguales, pero también diferentes. No sé, es algo que siento y nunca me aburro de conocer gente nueva, y es algo que me sucede de a madre cuando leo sobre este tipo de cosas. Hay un periodo en la historia que va del 800 hasta el 200 antes de Cristo, donde el mundo se transformó muy chingón. Un periodo donde, si te pones a pensar, surgieron muchas de las cosas que nos hacen humanos hasta el día de hoy, y fue un periodo corto para todo lo que llevamos existiendo, güey, donde surgieron la mayoría de las grandes fe religiosas del mundo, figuras como Zaratustra, Isaías, Zacarías, Lao Tse, Confucio, Buda, el llamado de un Mesías, el nacimiento de la literatura, el florecimiento de las artes y de la arquitectura, los orígenes de la ciencia, de la filosofía, la primera explicación de los fenómenos del mundo sin necesidad de dioses, por Tales de Amileto, el teorema de Pitágoras, el desarrollo de la ingeniería, el desarrollo de la lógica, el principio de Arquímedes, el primer modelo atómico por Demócrito, el gran avance de la medicina por Hipócrates, la fundación de la biblioteca de Alejandría y un chingo de cosas más. Güey, la humanidad jamás se había transformado tanto en tan poco tiempo. ¿Cuál pinche revolución industrial? Aquí realmente empezó la modernidad. Fue en esta era donde las bases del mundo se pavimentaron. El filósofo alemán Karl Jasper, en su libro Origen y Meta de la Historia de 1949, se dio cuenta de esto y lo llamó tiempo eje, aunque también es conocida como la era axial, la línea divisoria más profunda de la historia. En China surgían las escuelas de filosofía cuando Confucio y Lao Tse vivían, las de Meti, Chuang-Tzu, Lao-Tzu y más. La India produjo los Upanishads, y Buda, al igual que China, recorrió todo el espectro filosófico desde el escepticismo al materialismo, de la sofística al nihilismo. En Irán, Zaratustra nos enseñó su visión del mundo como una lucha entre el bien y el mal. En Palestina estaban los profetas, Elías, Isaías, Zacarías y Jeremías. En Grecia aparece la figura de Homero para posteriormente dar lugar a los grandes filósofos clásicos. El ser humano comienza a ser estudiado ética y filosóficamente por Sócrates, y la condición humana se explora de manera profunda en las tragedias griegas. Todo lo que implican estos nombres se desarrolló en China, en la India y en Occidente, sin que ninguna de estas regiones conociera lo que ocurría en otras. Este cambio, sin exagerar, es el más trascendental de la historia de la humanidad, luego de que le siguió el que hubo en el siglo XIX. Uno de los aportes más importantes por el pueblo de Israel fue haber desarrollado la idea de Dios, que hasta este punto en la historia no estaba bastante clara. De hecho, cientos de creencias eran politeístas, y su visión de los dioses era muy diferente a como lo hicieron los israelitas. Sin embargo, en un periodo tardío, los israelitas tuvieron varias divinidades. Encontramos tres formas principales de culto: el de los terafín, el de las piedras sagradas y el de ciertos dioses nativos y los tomados de otras culturas. Algunos tenían forma de animales todavía y otros forma celestial. Durante siglos, la religión israelita fue politeísta. La adoración de Baal, Moloch y el toro y la serpiente se desarrolló de forma paralela al culto de Yahvé. El dios judío al principio fue un dios de la prosperidad, la fecundidad y la fertilidad, prometiéndole todo esto a Abraham, pero también era un dios de la luz y del fuego. Zacarías nos dice: Yahvé hará relámpagos, mientras Isaías lo describe como: la luz de Israel vendrá a ser fuego, sus labios están llenos de furor, su lengua es como fuego que devora. El judaísmo heredó también cosas de Mesopotamia. El Sabbat, el día del descanso, donde Dios descansó al terminar el mundo, puede que venga del Shabbatum, el día de luna llena en Babilonia, donde originalmente era el día del dios funesto Kewan, en el que nadie quería trabajar. También de esta región venía la división del mes lunar de 4 semanas de 7 días, cada uno dedicado a los dioses de los 7 planetas conocidos hasta ese momento. Vemos que la cultura judía tenía elementos de otras culturas y en la región hasta adoraban dioses asirios. Pero ¿cómo llegó Yahvé a convertirse en el único Dios y verdadero? Posiblemente se debió a la necesidad de patriotismo hebreo. Los israelitas en Palestina eran una tribu chiquitita, rodeada de enemigos poderosos. Casi siempre estaban luchando y vivían siendo amenazados. Aunque Salomón construyó templos dedicados a otros dioses hebreos que existieron desde hace siglos, Yahvé, como la unión del pueblo, se fue convirtiendo en la deidad principal. Pero los tiempos duros volvieron a llegar. El reino de Israel fue conquistado, primero por los asirios y luego por los babilonios. La existencia de Israel estaba en juego. Su gente podía desaparecer en cualquier momento, y así estalló un éxtasis de entusiasmo por Yahvé. Al final de la época de los profetas, una época de crisis para el pueblo judío, Yahvé ya se había convertido en el único Dios verdadero de esta gente. No es mi intención ofender las creencias de nadie, pero las escrituras hebreas son más que una colección de palabras inspiradas por Dios. Son productos humanos con motivaciones humanas, y el papel de los profetas es mucho más fuerte de lo que se cree. Se ganaron su lugar no solo por ser la voz de un Dios para muchos, sino porque sus denuncias fueron tan lindas a la maldad y a la hipocresía de la gente. Se oponían al sacrificio, se oponían a la idolatría, al clero tradicional
tradicional. Su principal preocupación era la espiritualidad interior de Israel, alejar el culto de Yahvé de la idolatría, que los fieles meditaran mejor su propia conducta, sus propios sentimientos y sus defectos. Las religiones son de naturaleza moral solo si los dioses son considerados morales, algo que no era común en las creencias antiguas. La diferencia la puso Israel gracias a la naturaleza moral de un Dios que se había revelado a sí mismo. Fue así como los profetas introdujeron cierto grado de racionalidad en la religión. Los primeros de ellos, Elías y Eliseo, introdujeron la idea de conciencia individual. Elías criticaba la casa real porque algunos de sus miembros eran bien corruptotes y veneraban a Baal. Amos sentía horror por la corrupción que veía a su alrededor. Para él, Israel había traicionado su sagrado matrimonio con Yahvé, y este en algún momento intervendría. Osias creía que Yahvé era el señor de toda la historia. Se oponía a una realeza corrupta y al culto del templo. Calificó de idolatría la veneración de toros sagrados en los santuarios reales. Introdujo la religión del corazón, una religión separada del templo. Esta idea se reforzaría cuando Jerusalén sobrevivió al asedio del rey asirio Sennacherib en el año 701 a.C. Ganaron gracias a la peste bubónica, pero para ellos solo se confirmaba lo que había dicho Osias. Su destino estaba con Yahvé y con su propia conducta moral. Y luego llegó mi gallo, el God de Gods, el Zen de Zens, el Yersi, Isaías. Hizo que regresara el culto a Yahvé en Jerusalén. Acusó a Judá de ser una tierra de desenfreno y lujo irresponsable, una sociedad sensual sin preocupación por el espíritu humano. Orientó la religión hacia una nueva espiritualidad, una más interior, más dirigida a la conciencia, donde la única forma de alcanzar la justicia social es que los hombres se vuelvan más humanos, dejando de considerar la búsqueda de la riqueza como el principal objetivo de la vida. Pensaba que el arrepentimiento siempre es posible, que si la gente se arrepiente, pronto llegará una época de paz, en la que los hombres y mujeres forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Según Isaías, cada uno de nosotros tiene un susurro de una brisa suave, algo como una conciencia. No había un concepto para alma, lo más cercano era esa idea de conciencia. Por último, por primera vez en el mundo, Isaías le dio una dirección lineal a la historia, pero lo hace introduciendo una idea más radical, una que cambiará a la humanidad para siempre. He aquí que una doncella está encintada y va a dar a luz a un hijo, y le pondrá de nombre Emmanuel. No juzgará según la vista de sus ojos, ni ahuirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y ahuirá con equidad por los mansos de la tierra. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El novillo y el cachorro padecerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. Pero también será un gran gobernante, y se llamará su nombre Príncipe de la Paz. Pasaron un poco más de 100 años de la muerte de Isaías cuando Babilonia destruyó a Jerusalén y el pueblo fue exiliado. En el exilio, en Babilonia, descubrieron algo llamado zoroastrismo. Según la tradición, Zaratustra hizo su primera conversión a inicios del 588 a.C., pero se cree que esto no es tan correcto porque el lenguaje de las escrituras zoroástricas, los gatas, unos himnos litúrgicos de la Vesta, es muy similar al sánscrito más antiguo, el lenguaje de los Vedas. Son tan cercanos que son casi dialectos de la misma lengua y por lo tanto no debe de haber muchos siglos que los separen de su origen común. Sabiendo que los Vedas fueron compuestos entre 1900 y 1200 a.C., el origen del zoroastrismo pudo haber nacido en el tercer milenio a.C. con la migración de los pueblos indoarios. Hay mucho debate sobre esto y diferentes posturas, pero quedémonos con que es posible que los indoarios se dividieran en dos grupos. Uno iría al este y daría origen a la religión védica, que evolucionó hasta convertirse en el hinduismo, y otro grupo sería al oeste y habría dado origen al zoroastrismo. Ciertos de sus aspectos parece que se desarrollaron del culto a Mitra, de quien se dice nació de una roca y al que se le vincula con el sacrificio del toro todavía. Mitra es importante porque la antigua palabra persa para señalarlo es contrato. Esto es importante por tres cosas. Especulando un poco, se relacionaría con la idea de alianza con Dios que tuvieron antiguamente los israelitas, y posiblemente este sería su origen. Otra es que un dios del contrato sugiere la necesidad de una cultura urbana, y la última, la idea de contrato, supone de cierta manera una noción de juego limpio, una idea de justicia. Con Zoroastro es la primera vez que estamos frente a un dios que representa un concepto abstracto, y este fue el logro de Zaratustra. La importancia del zoroastrismo está también en que emplea conceptos abstractos y características que hallarían hueco en el budismo y en el confucianismo. Otras contribuyeron al judaísmo y por lo tanto también al cristianismo y al islam. De hecho, para Nietzsche, Zaratustra fue el origen del error más profundo de la historia humana, la invención de la moralidad. Zoroastro imaginó tres tipos de alma: el urbani, la parte que sobrevive a la muerte; el fravashi, que vive en la tierra desde el momento de su muerte; y el danea, la conciencia. Se llamó a sí
mismo un salvador, condenó el sacrificio de ganado. Su paraíso fue Garodamena, la casa de la canción, que estaba abierta a todo el mundo, pero tenías que ser justo para acceder a ella. En el Sinbad, los justos y los malvados se separaban, y los condenados permanecían eternamente en la casa del mal. Aquí ya vemos algo parecido al juicio final, pero no solo eso. El cielo, el paraíso, el infierno y los demonios como los conocemos actualmente fueron inaugurados por el zoroastrismo. Ciro el Grande, un seguidor de Zoroastro, creó el imperio persa, hizo caer a Babilonia y a los medos, liberó a los judíos y es el único rey extranjero respetado junto a Abimelech en las escrituras. No es casualidad que el judaísmo y el cristianismo y el islam se parezcan mucho al zoroastrismo. Siddhartha Gautama. Mientras Ciro liberaba a los judíos de Babilonia, en la India surge un nuevo nombre. Buda no fue ni Dios ni profeta, sino más cercano a lo que conocemos como pensador, y su religión es más una forma de vida que un pensamiento. Pero antes de Buda, el hinduismo llevaba un largo proceso de transformación. Como religión no tiene fundador, no tiene profeta, no tiene credo ni estructura eclesiástica. Surgió en los tiempos del Valle del Indo con rituales de purificación y abluciones ceremoniales. Aún vemos presente una transformación avanzada de la diosa madre, porque en cada aldea tenían su propia diosa, que era una personificación del principio femenino, y también 3 dioses masculinos conocidos como Trimurti, quienes harían eco en Brahma, Vishnu y Shiva. Desde estos tiempos, los hombres santos de Harappa ya practicaban el yoga. Todo eso cambió hacia el 1700 a.C. cuando llegaron los pueblos arios procedentes de Irán, según su nombre, porque su origen exacto es uno de los grandes misterios de la arqueología. El Rig Veda postuló un alma del mundo que proporcionaba orden. La boca de esta alma eran los sacerdotes, llamados Brahmanes, los gobernantes sus brazos, las clases mercantiles sus piernas y los artesanos y campesinos sus pies. Los Brahmanes realizaban ritos sacrificales con animales que eran criados para el sacrificio, así creían mantener la existencia del mundo. Esta era la tradición, pero comenzó a cambiar. El avance de las ciudades aumentó la economía que se fue haciendo más agrícola que ganadera. Entonces, el sacrificio se empezó a considerar cada vez más inapropiado. Los sabios de la época hicieron una revolución religiosa, con nuevos textos conocidos como los Upanishads, resumidos en la idea central de que la salvación no residía ni en el sacrificio, sino en comprender que la realidad eterna y absoluta es superior a los dioses e idéntica al yo, al Atman. Aunque el surgimiento de la idea de la reencarnación no está tan clara, y por el momento dejaré para después ese rollo. Ese era el contexto en que nació Siddhartha. Su vida no está tan bien documentada. Supuestamente, a los 29 años abandonó a su esposa, a su hijo y a su acomodada familia para buscar la iluminación. Anhelaba una vida espiritual y pura. Vivió mendigando, aunque en la época estaba bien visto. Escuchó a los sabios de su época, pero ni pinga que cambiaron su vida a como lo había hecho una noche en la que entró en trance. En ese momento, todo el cosmos se regocijó. La tierra se balanceó. Del firmamento cayeron las flores. La brisa perfumada sopló y los dioses de los distintos cielos se regocijaron. Había una esperanza de librarse del sufrimiento y de alcanzar el nirvana, el fin del dolor. Gautama creía que toda la vida era dukkha, sufrimiento, cambio constante, y que el dharma, la verdad sobre la vida, lo llevaba al nirvana, la realidad última, la realidad sin dolor. Este fue su descubrimiento, y todos podían llegar a experimentar este estado si miraban en su interior. Pensaba que las ideas no estaban para describirse, sino para experimentarse. El deber estaba en vivir una vida de compasión por todos los seres vivos, actuar con bondad y abstenerse de todo que, como las drogas, nublan el entendimiento. Si nos vamos caminando más por Oriente, pronto llegaremos a China. Ahí conoceríamos los aprendizajes de Confucio, el menos místico de los primeros sabios. Su credo fue más que nada uno tradicional, una adaptación de ideas y prácticas de la tradición china. Para la época en que nació Confucio, los chinos eran ya un pueblo antiguo con muchísima historia, que ya veremos más cuando lleguemos a la historia de la antigua China. Habían desarrollado la idea de que la existencia era el resultado de 2 principios eternos, el yin y el yang, una derivada del cielo y la otra de la tierra. Quizá una evolución de las creencias del paleolítico que ya vimos. El yin se identificaba con el cuerpo, el yang con la personalidad, y el objetivo de la filosofía china era reconciliar ambos. Confucio nació en una época de caos, de guerras, pero también en una de crecimiento y expansión de las ciudades. Comenzó trabajando como empleado en uno de los graneros estatales. Xishan era primer ministro de Cheng, que fue una de las primeras influencias de Confucio. Él introdujo el primer código jurídico en China, escrito en bronce y exhibido en público como el Código de Hammurabi 1000 años atrás. Los conocimientos de Confucio lo llevaron a ganarse un empleo gubernamental, pero lo abandonó y se dedicó a viajar durante 10 años. Su interés estuvo mucho más allá de los dioses y se centró en la vida ética. Decía que
el orden y la armonía solo podían alcanzarse si la gente desarrollaba un sentido de comunidad y del deber más amplio que supere intereses egoístas, individuales y familiares. El camino más seguro hacia allá era el estudio y 3 elementos clave: el Tao, un concepto sin definición, pero su carácter chino significa sendero o camino. El camino que, según Confucio, todos ya sabemos que tenemos que seguir, pero que muchas veces nos gana el egoísmo y nos desviamos de él. Otro concepto era el yen, una forma de bondad, de alta perfección, alcanzada difícilmente por los mortales, pero pese a esto, los hombres podían seguir trabajando su naturaleza para mejorarse a sí mismos, cultivando la moralidad, el trabajo duro, el amor por los demás, el esfuerzo constante por ser bueno. El tercer concepto se refería a la rectitud y justicia, algo que podía ser comprendido al observar la vida cotidiana. Si nos vamos al opuesto del confucianismo, tenemos a la religión taoísta, al parecer fundada por Lao Tse, más viejo pero contemporáneo a Confucio. Mientras Confucio nos preparaba para buscar la perfección, el taoísmo na. El taoísmo buscaba una especie de libertad. Su principal preocupación fue el Tao, llamado incorrectamente ya que es algo que en primer lugar no se puede describir con el lenguaje. El Tao es el responsable de la creación del universo y de su entendimiento. El camino del Tao solo puede percibirse mediante la intuición, prefiriendo la sumisión a la acción, prefiriendo la ignorancia al conocimiento. El objetivo es ser como una gota de agua en el océano, siendo uno con una entidad significativa más grande. A partir del 800 a.C., la humanidad ya no volvería a ser la misma. Le dimos vuelta a los dioses y comenzamos a mirar hacia nosotros mismos. Los hombres comenzaron a preocuparse por su interior, por su psicología, por su conciencia, su intuición, su individualidad. En el año 776 a.C., gente de diferentes polis de la Hélade griega viajaban a la ciudad de Olimpia. Irían para ver la gran inauguración de unos juegos deportivos, los Juegos Olímpicos. Por esos años, al otro lado del mar Egeo, aparecía el nombre de un hombre místico en la ciudad de Esmirna, una leyenda que supuestamente había escrito 2 epopeyas que comenzarían con la tradición de la literatura occidental. Ese nombre era Homero, supuestamente el autor de la Ilíada y la Odisea, que analizaré en los próximos videos. Llegamos a la era de los grandes hombres. Llegamos al final. Aquí tienes tus 40 puntotes. Como puedes ver, ya estamos en el grado del negro. Ya casi tenemos derechos, hija. Antes de acabar, un saludo para mi entenado el Jersey, para el Oliver, para el Logoth, para el Pivo y para toda esa banda, para mi compa el Johan, que aquí andamos grabando, hija. Ya acabamos. Saludos, hija. Saludos a la banda, güey. Qué rollo. Y sobres. Pues ya saben, Nos vemos para la próxima. Ahí la vemos.